19 dice, y el ángel de Dios que iba delante del campamento de Israel se apartó e iba en pos de ellos. Y asimismo la columna de nube que iba delante de ellos se apartó y se puso a sus espaldas. E iba entre el campamento de los egipcios y el campamento de Israel. Y era nube y tinieblas para aquellos y alumbraba de noche. Y en toda aquella noche nunca se acercaron los unos a los otros. Y extendió Moisés su mano sobre el mar, e hizo Jehová que el mar se retirase por recio viento oriental toda aquella noche. Y volvió el mar en seco, y las aguas quedaron divididas. Entonces los hijos de Israel entraron por en medio del mar en seco, teniendo las aguas como muro a su derecha y a su izquierda. Y siguiéndolo los egipcios entraron tras ellos hasta la mitad del mar, toda la caballería de Faraón, sus carros y su gente de a caballo. Aconteció a la vigilia de la mañana que Jehová miró el campamento de los egipcios desde la columna de fuego y nube, y trastornó el campamento de los egipcios, ruedas de sus carros, y los trastornó gravemente. Entonces los egipcios dijeron, huyamos de delante de Israel, porque Jehová pelea por ellos contra los egipcios. Y Jehová dijo a Moisés, extiende tu mano sobre el mar para que las aguas vuelvan sobre los egipcios, sobre sus carros y sobre su caballería. Entonces Moisés extendió su mano sobre el mar, y cuando amanecía, el mar se volvió en toda su fuerza, y los egipcios al huir se encontraban con el mar, y Jehová derribó a los egipcios en medio del mar. Y volvieron las aguas y cubrieron los carros y la caballería, y todo el ejército de Faraón que había entrado tras ellos en el mar, no quedó de ellos ni uno. Y los hijos de Israel fueron por en medio del mar en seco, teniendo las aguas por muro a su derecha y a su izquierda. Así salvó Jehová aquel día a Israel de mano de los egipcios, e Israel vio a los egipcios muertos a la orilla del mar. Y vio Israel aquel grande hecho que Jehová ejecutó contra los egipcios, y el pueblo temió a Jehová, y creyeron a Jehová y a Moisés su siervo. Padre Santo y Celestial, bendice este tiempo de estudio de tu palabra, y que, Señor, nuestra vida se enriquezca, Señor, con el testimonio que tu palabra da del poder que Dios tuvo para salvar a su pueblo y para guiarlo en esos tiempos tan difíciles. Que en el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. Bueno, el relato de cómo fue salvo Israel, pues es un relato impresionante. Este es el camino que hicieron. Ellos salieron de Gosén. Había un camino muy corto, que era por el norte, pero ahí estaban los filisteos, y ahí hubiera sido con guerra y con lucha, y entonces en vez de eso, pues el Señor guió, porque como hemos visto, el Señor guiaba con una nube o con una columna de fuego. El Señor guió por aquí y llegaron hasta este mar. Algunos mapas en la Biblia dicen que el pueblo de Israel cruzó por aquí el mar. No cruzó tan cerca. Fue realmente en este trozo. El Mar Rojo hace esta doble entrada. Ellos cruzaron por aquí. ¿Por qué sabemos que cruzaron por aquí? Porque la arqueología, que está centrada en... la arqueología es una ciencia que se ha basado mucho en los datos bíblicos, pues se ha encontrado los restos. No me está avanzando, Gabriel. Ahora. Bueno, como recordáis, este es el camino por donde entraron. Ellos entraron cruzando, y estas montañas están en esa parte del mar. Claro, esto es un desfiladero que no tiene camino de vuelta. El pueblo de Israel estaba aquí en esta playa, y el ejército de Egipto quedó aquí al principio del desfiladero. Con lo cual, el pueblo estaba de alguna manera acorralado. Ellos estaban en la playa, pero allí el Señor puso, como hemos leído en Éxodo 14, una nube y una columna de fuego que impedía que los egipcios se acercaran. Y cuando llegó ese día, Dios le dice a Moisés, levanta tu mano, y por toda la noche estuvo el viento soplando
soplando en un lugar donde el Señor sabía, nadie lo había descubierto. Pero en esta parte del Mar Rojo, aquí hay mucha profundidad, pero aquí hay muy poca profundidad. Cuando digo poca profundidad pueden ser 3 o 4 metros, no 60 centímetros. Y hoy en día se sabe que cuando viene según qué tipo de vientos del desierto, pues aquí se abre un camino. Entonces, los no creyentes dicen, bueno, es que eso fue un acontecimiento natural. Efectivamente, fue un acontecimiento natural, un viento muy fuerte, toda la noche, que hizo que aquí se separara y se hubiera un camino. Y toda la noche soplando, eso se secó. Por ahí entró Israel, y a las 4 de la madrugada, más o menos, ahí pone la última vigilia de la noche. La primera vigilia de la noche empieza a las 6 de la tarde, de 6 hasta las 9 de la noche. La segunda, de 9 a 12. La tercera vigilia, de 12 a 3. Y la última vigilia empieza a partir de las 3 hasta el amanecer. En la última vigilia, cuando el pueblo de Israel ya estaba prácticamente, entró Egipto. ¿Por qué entró Egipto? Porque la nube se iba moviendo y entonces los egipcios iban avanzando. Entraron ahí y se encontraron que cuando Israel había terminado, Moisés volvió a orar y las aguas se juntaron. En ese lugar se han encontrado restos de los carros, las ruedas de los carros, restos de los carros y esas cosas. Por eso se sabe que fue en ese sitio. La misma fe que abrió el Mar Rojo nos capacita para hacer lo imposible cuando avanzamos en la voluntad de Dios, ¿no? El cruce del Mar Rojo es la mayor manifestación del poder de Dios en el Antiguo Testamento, pero el poder más grande de todos los tiempos es el que resucitó a Cristo de la cruz. Claro, es decir, que todo un pueblo cruce por el mar, pues es algo realmente impresionante. Es verdad que luego después, 40 años después, el pueblo cruzó el río Jordán. Pero cruzar el río Jordán, lo que hizo el Señor fue detener las aguas arriba, ¿no? Y el mar quedó en seco. Pero aquí no, aquí cruzaron entre dos muros de agua, ¿eh? En ese puente que hemos visto, ahí se hicieron dos muros de agua. ¿Y por qué? Como motivo de ese paso y de ver, ellos vieron en la orilla a los egipcios muertos. Es decir, ya sabían que no iban a perseguirle más los egipcios se habían acabado. Como dijimos el otro día, Egipto significa el mundo. Han abandonado el mundo y además han visto que el mundo ha muerto para ellos. Y a partir de ahora, entonces el capítulo 15 es el primer gran cántico de alabanza que hay en la Biblia. Es un cántico que empieza Moisés y su hermana, ¿no? De ahí viene el cántico de los panderos, ¿no? El ministerio de los panderos. El siglo pasado, allá por 1940, 1950, Ron Wyatt, un americano arqueólogo, que fue el que encontró este camino, porque, como digo, se pensaba que habían entrado por el otro ramal del Mar Rojo. Encontró dos columnas, una a un lado de ese puente y otra al otro lado. La de este lado, la del, digamos, más cerca de Egipto, estaba muy deteriorada, había sido muy machacada, ¿no? Estas columnas estaban una a otro lado del Mar Rojo, por donde cruzó Israel. El arqueólogo Ron Wyatt las descubrió el siglo pasado. Hoy Arabia Saudí no permite entrar y hacer turismo en estos lugares. Estas columnas las puso el rey Salomón. Por las inscripciones que se encontraron, y de los cuales hay registro, si vosotros buscáis Ron Wyatt y el cruce del Mar Rojo, veréis, y en ese tiempo pues dejaban en Arabia Saudí, a principios del siglo pasado, el tema de los países árabes empezó a cambiar mucho a partir de 1972,
cuando fue la guerra del 73, cuando fue la guerra del Yom Kippur, ellos subieron el precio del petróleo y empezaron a enriquecerse. Entonces Arabia Saudí no permite entrar, porque esta columna sí se conservó muy bien y ahí estaban las inscripciones. Y este Ron Wyatt sí que descubrió que en esas montañas, en Arabia Saudí, que es donde está el monte Sinaí, se encontraron muchas inscripciones hebreas. Esto estaba en una montaña, por aquí había inscripciones, textos de los 10 mandamientos y toda una serie de inscripciones, porque ahí es donde el pueblo de Israel estuvo en el desierto, ¿no? Ya digo, hoy en día Arabia Saudí no deja entrar porque Arabia Saudí no está a favor del cristianismo ni nada que sea cristiano. Esto lo tenemos porque estos arqueólogos lo encontraron y lo descubrieron. Hizo Moisés que partiese Israel del Mar Rojo. Ya han cruzado el Mar Rojo, han llegado al desierto, pero son un pueblo que no tienen tierra. Y un pueblo sin tierra no tiene mucho sentido, ¿no? Es lo que pasaba con Israel después de la Segunda Guerra Mundial. Desde el año 70 Tito los había expulsado y no tenían tierra. Dice que Éxodo 15:22, e hizo Moisés que partiese Israel del Mar Rojo y salieron al desierto de Shur y anduvieron 3 días por el desierto sin hallar agua. Un problema grave. Claro, llevarían sus pieles, sus pellejos, no había cantimploras, pero había pellejos donde se rellenaban de agua y eso lo llevaron, pero al tercer día se había acabado. Y entonces llegaron a un lugar, a Mara, y no pudieron beber las aguas de Mara porque eran amargas. Por eso le pusieron el nombre de Mara. Mara quiere decir amargura. Entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijo, ¿qué hemos de beber? El último capítulo del versículo 14 es que confiaron en Jehová, dice exactamente, temió a Jehová y creyeron a Jehová y a Moisés su siervo. 3 días después ya están en contra de Moisés. Ya Moisés, estás loco, nos has traído al desierto, nos vamos a morir. Es decir, fijaros el milagro que habían visto. Habían cruzado en medio del mar. Por eso tenemos que cuando a veces nos vienen las cosas negativas, difíciles en la vida, ver por qué el Señor nos ha llevado allí. ¿El Señor podía haber resuelto este problema? Claro que sí. ¿Y haber encontrado esas aguas y que esas aguas estuvieran buenas? Sí, pero esas aguas estaban amargas. Es decir, no podían beberlas. Y ellos enseguida cayeron en murmurar y en criticar y en quejarse de Moisés. Después de cruzar el mar y en 3 días, se calcula que unos 25 kilómetros, porque claro, aquí da referencias de las aguas estas, llegan a Mara, pero no podían beberla. El agua amarga simboliza las experiencias amargas de la vida. Ser pueblo de Dios no significa no vivir experiencias amargas, no vivir dificultades. Esas aguas siguen existiendo, al igual que existen las dificultades. Es decir, a mí mañana me tienen que matar el nervio de un diente, espero que no me maten a mí, que lo maten el nervio. ¿Podía el Señor haberme curado? Sí, pero no me lo ha curado. Tengo que ir al dentista, además me va a costar un dinero, ¿no? Es decir, ¿pero por qué? Pues porque mis dientes tienen ya muchos años, han comido mucho y se van desgastando. Es decir, los cristianos pasamos por enfermedades, por dificultades de todo tipo. Y el pueblo de Israel pensaba, no, ahora ya el Señor tiene que arreglarnos todos los problemas. El Señor tiene que resolvernos todos. No, el Señor no lo resuelve todo. ¿Qué hace Moisés? Moisés clama a Jehová y Jehová le mostró un árbol y lo echó en las aguas y las aguas se endulzaron. Allí les dio estatutos y ordenanzas y allí los probó. El pueblo de Israel, todas las leyes que tenía, leyes morales, leyes civiles, leyes sociales, eran las de Egipto. Llevaban 400 años viviendo en Egipto. Por lo tanto,
hablaban como los egipcios, aunque hablaban hebreo, pero se trataban como los egipcios. Por ejemplo, en España, la gente del sur a sus padres los trata de usted, pero aquí en Mallorca no. Aquí en Mallorca es mi padre, mi madre, mamá, papá, o madre o padre, pero en Andalucía lo que usted diga. ¿Por qué? Porque son formas de hablar, costumbres. Influencia sobre todo en Andalucía de los árabes. Los árabes estuvieron casi 800 años en España. O sea, hace 500 años que los expulsamos, pero estuvieron casi 800 años, por lo tanto estuvieron más tiempo de los que los llevamos ahora viviendo sin árabe. Bueno, ya no vivimos sin árabe, ya tenemos muchos árabes otra vez en España, ¿verdad? Pero dejaron costumbres. ¿Y dónde dejaron más costumbres? En el sur. ¿Por qué? Porque estuvieron más siglos. En el norte fueron saliendo antes, en el sur no. Entonces, el pueblo de Israel tenía las costumbres y las normas de Egipto, y el Señor tenía que irlos cambiando. Por eso dice que les dio estatutos y normas. Echó un árbol y se endulzaron. Sí. Versículo 26. Y dijo, si oyereis atentamente la voz de Jehová e hiciereis lo recto delante de sus ojos y diereis oído a sus mandamientos y guardaras todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envía a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. Y llegaron a Elim, donde había 12 fuentes de agua y 70 palmeras, y acamparon allí junto a las aguas. Es decir, el Señor sanó aquellas aguas, pudieron beber, pudieron recargar los pellejos, las cantimploras que llevaban, y el Señor les dice, pero tenéis que estar atentos. Si oyereis atentamente la voz de Jehová e hiciereis lo recto y diereis oído a sus mandamientos, entonces eso te va a librar de las enfermedades. Lo que nos va a librar es el obedecer a Dios, porque el obedecer de Dios nos va a llevar a una vida más sana, y una vida sana es una vida que nos lleva a menos enfermedades. Entonces llegaron a un oasis, ¿no? Un oasis donde exactamente había 12 fuentes de agua y 70 palmeras. Es decir, eran 1,5 millones, calculamos, o 2 millones de personas. No es que había una palmera para cada uno, pero bueno, había un poco de sombra, pero de todas formas no había problema de sombra, porque la nube les cubría y estaban con la nube, ¿verdad? Moisés clava a Jehová, este le muestra un árbol que ha de tirar al agua. Lo hace y el agua se vuelve dulce. El árbol en sí no tenía poder. No es que ese agua vuelve las aguas dulces. El árbol simboliza la cruz de Cristo que transforma nuestras vidas. Todo lo que tiene que ver con madera, en el libro del Éxodo, no creo que lleguemos en este estudio, pero algún día, todos los muebles del tabernáculo, excepto el candelabro y la fuente, tenían madera. Todos tenían madera y luego estaban forrados de oro, pero tenían madera. Quiere decir que habla de cosas de la tierra, habla de cosas de la tierra, y tiene que ver con la naturaleza humana y cómo el Señor quiere envolvernos en oro, ¿no? Por lo tanto, este árbol era un símbolo de cómo a través de otro árbol, al fin y al cabo la cruz de Cristo no dejaba de ser originalmente un tronco de un árbol, ¿no? Que se fue transformado, pues cambia, y lo que era amargura lo convierte en bendición. Allí se revela Jehová como tu sanador. Sabemos que el Señor va a ir revelándose a lo largo de la palabra de Dios con diferentes nombres, ¿no? Con Abraham empezó como el Todopoderoso, el Altísimo, el Eterno, después, ahora dice tu sanador. Promete guardar al pueblo de todos los males que envió a los egipcios si guardan sus mandamientos. Muchas veces en la Biblia, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, está el condicional, sí. Es decir, el mensaje que escuchamos hace 15 días sobre la vid, ¿no?
vosotros sois la vid, vosotros sois los pámpanos, si permaneciereis en mí, llevaréis mucho fruto, si permaneciereis en mí. Pero si no permaneceremos en mí, no llevaremos fruto. Dios manifiesta siempre en ese condicional que hay una parte que nos toca a nosotros responder a la palabra de Dios. Dios sana las aguas, pero además empieza a instruir al pueblo. Y algo muy importante, que es que el pueblo tiene que cambiar. El Señor los lleva hasta Elim, que Elim significa descanso, ahí tenemos lo que es un oasis en medio del desierto. Sabéis que siempre cuando vemos las películas se va buscando un oasis, ¿no? Y eso es importante. Hoy es un lugar a 10 kilómetros de Mara, hoy se llama Wadi Sharandel, que se corresponde con la descripción de Elí. Claro, los nombres han ido cambiando, pero es un lugar que existe y que podemos encontrar. En Éxodo 15:25 dice, esto es un himno, desde el lindero que un año demarca, Ebenezer, canta en un salmo de ardiente alabanza tu pueblo fiel. Y este himno, que es un himno que se suele cantar en muchas iglesias el último día del año o el último domingo del año, porque Ebenezer quiere decir hasta aquí nos ayudó el Señor. Este himno, en una de sus estrofas del coro, dice, hubo descanso en Elim venturoso. Y al igual que hay un coro que dice el arco de bronce, ¿no? O dice que derrotó a los carros del faraón. Pues si no sabemos lo que son los carros del faraón, no sabemos lo que es el arco de bronce, o no sabemos lo que se refiere el himno venturoso, al final cantamos himnos o cantamos coros, pero nos perdemos un poco la enseñanza, ¿no? El himno es el lugar de descanso, el lugar del reposo. Del suceso de Mara podemos aprender varias cosas. A veces, tras grandes victorias como el paso del Mar Rojo, vienen experiencias amargas. Es decir, y normalmente puede ocurrir. Tenemos una experiencia victoriosa. Acordaros el apóstol Pablo, tienes que ir a Macedonia, ¿no? No vayas a predicar a Galacia, no vayas a predicar a Tesalónica, tienes que ir a Macedonia. Llega a Macedonia y lo meten preso porque sana a aquella muchacha que adivinaba las cosas. A veces ocurre en nuestras vidas que el Señor quiere que tengamos los pies en el suelo. Pablo no fue sanado de su enfermedad y el Señor le dice, bástate mi gracia. Y hay un peligro que es el orgullo espiritual, creernos que, bueno, somos el pueblo de Dios, ya hemos cruzado el Mar Rojo, se han muerto los egipcios y a partir de ahora, ¡bum! No, a partir de ahora hay agua amarga. Y si no oras al Señor y te muestra que tienes que tirar un árbol, no bebes y te mueres de sed. Tienes que seguir confiando en Dios. Igualmente, tras tiempos de prueba, el Señor nos lleva a tiempos de refrigerio, como fue cuando llegaron a Elí. En las pruebas, la solución es acudir a la cruz de Cristo, como el árbol que endulzó el agua. Esa experiencia reveló otro aspecto del carácter de Dios, Jehová sanador. Dios es sanidad y salud para su pueblo. Es decir, el Señor va mostrando con Israel lo que luego sería el pueblo de Dios, la iglesia, ¿no? Es decir, ese misterio escondido. ¿Por qué el Señor les condujo por el desierto, un lugar donde no hay agua ni alimentos y la vida es difícil? Porque ya hemos dicho, había un camino por arriba que quizás en 20 días se podía haber llegado a la tierra prometida. Pero el Señor los llevó por ahí. El desierto les prepararía. El desierto es disciplina. Les ayudaría a estar obedientes para conquistar la tierra prometida. No estaban preparados para enfrentarse a los habitantes de Canaán, ni desarrollados espiritualmente para servir al Señor. Cuando entraron allá ya no eran esclavos, pero tenían espíritu de cobardía, murmuración y rebeldía. No estaban acostumbrados a tomar decisiones. Estaban acostumbrados a que le dijeran, tienes que hacer estos ladrillos, tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro. Ellos estaban acostumbrados
a hacer lo que les dijeran, y más bien asustados. Y eso sí, quejarse, y eso sí que lo tenían. Pero era importante aprender, el camino del aprendizaje. Y el camino del aprendizaje lleva tiempo. Empezamos en la escuela ahora a los 3 años y por lo menos hasta los 16 no salimos de la escuela. Y si hemos aprovechado bien el tiempo, normalmente luego hacemos el bachiller y luego encima nos vamos a estudiar una profesión o una carrera o alguna cosa. Es decir, el camino de la formación es un camino largo. Y hay veces que como cristianos queremos hacer las cosas demasiado rápido. Y no debemos de tener demasiada prisa. El Señor es soberano. El Señor quita y pone. Y si el Señor me quiere usar a mí, el Señor me va a usar a mí. Ahora, en la iglesia no tiene que haber codazos. En la iglesia no tiene que haber pisotones. Eso suele pasar en los trabajos, que la gente quiere aspirar. En la iglesia el Señor tiene dones y ministerios para todo. Dios quería que aprendieran a depender de Él. En el desierto habían de vivir por fe, confiando en que Dios proveería el agua y el alimento. Eso era muy importante. Deuteronomio capítulo 8, versículos 2 y 3. Deuteronomio es un libro que no tendría que haberse escrito. Génesis, Éxodo, Levítico y Números, eso prácticamente está hablando de los primeros meses de la salida de Egipto. 1 año y poco, porque un poco antes de los 2 años el pueblo de Israel ya estaba en la frontera para cruzar a Egipto. De hecho, Moisés mandó a 12 espías, uno de cada tribu, para que inspeccionaran la tierra de Canaán. De esos 12 espías, 10 vinieron diciendo, ni se nos ocurre entrar ahí. Nos comen, nos devoran, nos matan. Son grandes, tienen muchas armas, son poderosos, tienen ciudades grandísimas, no tenemos nada que hacer. 2 de ellos, Josué y Caleb, trajeron un racimo de uvas, bien hermoso, y frutas, y dijeron, son fuertes, son grandes, son poderosos. El Señor nos va a permitir conquistarlo y disfrutar de todo lo que ellos tienen. No es que no habían visto lo que, pero estaban confiando en el Señor. Entonces esa fue la 10ª vez que el pueblo murmuró contra el Señor. Entonces el Señor dijo que no iban a entrar en la tierra de Canaán todos los nacidos de más de 20 años que salieron de Egipto. Y entonces los tuvo 38 años dando vueltas por el desierto hasta que se murieron los que tenían más de 20 años. No los mató porque también sirvió para que el pueblo aprendiera de eso. Entonces, Deuteronomio lo escribe Moisés justo cuando ya están cumplidos los 40 años y está a punto de entrar el pueblo en la tierra prometida, les hace un resumen de todas las leyes, de todos los mandamientos, de todas las cosas que Dios les ha dado. ¿Por qué? Porque muchos de los que estaban ahí, todos los que tenían menos de 20 años, ni siquiera habían vivido nunca en Egipto. Por lo tanto, había muchos que no se acordaban nada. Algunos eran niños, adolescentes, pero muchos ni siquiera habían nacido. Entonces Deuteronomio lo escribe Moisés para recordar, como un repaso, como un decir, vamos a ponernos al día, vamos a entrar en la tierra prometida, pongámonos al día de todas las cosas que el Señor ha hecho. Dice Deuteronomio 8, 2 y 3, y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído. Fijaros que dice, te acordarás de todo el camino por donde te ha traído. Por lo tanto, es un camino que ya has hecho. Jehová tu Dios, estos 40 años, ya han pasado los 40 años, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Y te afligió, y te hizo tener hambre, y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido,
para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Cuando Jesús usó este versículo es porque estaba aquí, porque ya Dios se lo había revelado a Moisés. Pero fijaros una cosa muy sabia que el pueblo de Israel siempre ha tenido claro. Porque nosotros, hoy en día, muchas veces los cristianos decimos, el Señor nos manda bendiciones, pero el diablo está ahí machacando. No, el diablo no toca a los hijos de Dios. Somos hijos de Dios. Y fijaros cómo lo dice muy bien el versículo 2. Dice, te acordarás de todo el camino donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte. ¿Quién afligía? ¿El diablo? No, Dios. Para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si había de guardar o no sus mandamientos. Hermanos, el tener fiebre, muchas veces, los niños tienen fiebre, cuando tenemos hijos y tienen fiebre, nos preocupamos un poco. Cuando tenemos nietos y tienen fiebre, nos preocupamos muchísimo, porque creemos que nuestras hijas no saben ni idea, no tienen ni idea y tal, nos preocupamos mucho más. Ya digo, verán ustedes cuando sean mayores cómo les va a pasar. Pero la mayoría de las veces la fiebre simplemente es un síntoma de que ese niño o esa niña está creciendo. Le están saliendo unas muelas. ¿Y por qué? Porque el cuerpo se defiende con esa temperatura para que no haya otras cosas. Y a veces el Señor nos aflige o nos manda cosas porque es la manera de que nosotros reaccionemos para probarlos. Las pruebas le ayudarán a confiar en la omnipotencia, cuidado y amor de Dios. Y es verdad que cuando vemos cómo el Señor nos guía a través de las pruebas y nos resuelve, pues nos enseña a confiar en Dios, aunque a lo mejor en el inicio del proceso no hemos confiado demasiado y estábamos más bien diciendo ¿por qué me pasa esto a mí?, ¿no? Éxodo 16. Si hay alguna pregunta o algo que digo, lo digo muy deprisa, pues me paráis y lo comentamos. Partió luego de Elim toda la congregación. Aquí estamos, el pueblo de Israel está yendo hacia el monte Sinaí, pero para rápidamente, a ver si en 2 años están cruzando la tierra prometida. Aquí están yendo, es un pueblo grande de 1,5 millones o 2 de personas, con gente mayor, con niños. El paso es despacio, no van deprisa, pero van avanzando. Partió luego de Elim toda la congregación de los hijos de Israel y vino al desierto de Sin, que está entre Elim y Sinaí, a los 15 días del segundo mes después que salieron de la tierra de Egipto. Es decir, ellos, acordaros, salieron el día 15 del primer mes. Por lo tanto, el día 15 del segundo mes, ¿cuánto tiempo llevaban? Un mes. Del día 15 del primer mes al día 15 del segundo mes. Llevaban un mes. Ya llevaban 30 días avanzando. Y toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón en el desierto. Habían visto cosas grandes y hermosas, habían visto cómo se curaban las aguas de Mara. Ya no hablemos de las plagas, del cruzar el mar, de todas esas cosas. Pero vuelven a murmurar. Por eso a la 10ª vez el Señor se enfada. Y les decían los hijos de Israel, ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos, pues nos habéis sacado a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. Siguen caminando por el desierto, pero surge la murmuración, en este caso contra Moisés y contra Aarón. El que normalmente hablaba era Aarón, Moisés era el que hablaba con Dios y transmitía el mensaje. En vez de mirar al cielo, lo que tienen por delante, miran atrás y se acuerdan que los que comían en Egipto. No se acuerdan que eran esclavos, que a lo mejor les daban latigazos. Entonces se acuerdan de lo bueno. Es como que dice, bueno, me lo pasaba muy bien en el mundo, yo me daba unas fiestas muy buenas. Bueno, pero ¿cómo acababa, no? Ya sabían que se parece un borracho y un árbol, en que todos empiezan por la copa y terminan en el suelo, ¿no? Pero empieza la primera copa, está bien, la copa está bien, pero luego uno acaba en el suelo, ¿no? Entonces la gente se acuerda de lo bueno, pero no se acuerda de lo mal
que lo acababan pasando. Es un grave error pensar que en el mundo las cosas nos irían mejor. Era una prueba de la fe y obediencia de Israel. Es verdad que en Egipto tenían comida caliente, pero eran esclavos, no tenían identidad, no podían hacer las cosas. Versículo 4. Y Jehová dijo a Moisés, he aquí yo os haré llover pan del cielo. Un mes. ¿Y de qué habían vivido todo este mes? Bueno, de todo lo que se habían llevado de Egipto, ¿no? Y seguramente que algo encontrarían por el camino, pero se habían llevado, pero ya se les habían acabado las provisiones, ¿no? Y dice, yo os haré llover pan del cielo, y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día para que lo pruebe, si anda en mi ley o no. Mas en el sexto día prepararán para guardar el doble de lo que suelen recoger cada día. Dijo también Moisés, Jehová os dará en la tarde carne para comer, y en la mañana pan hasta saciaros, porque Jehová ha oído vuestras murmuraciones con que habéis murmurado contra él. Porque nosotros, ¿qué somos? Vuestras murmuraciones no son contra nosotros, sino contra Jehová. Si yo me pongo a murmurar del hermano Esteban, ustedes creen que estoy hablando del hermano Esteban. Pero si él es un hijo de Dios, estoy hablando contra el Señor. Tengamos cuidado, por eso la murmuración es tan desagradable delante de Dios, porque él se toma la murmuración contra uno de sus hijos como algo que hacemos contra Dios. Ellos no habían murmurado contra Dios, pero sí murmuraron contra Moisés, y el Señor les dice que eso es lo que va a pasar. La respuesta al hombre es el maná, un alimento desconocido que caerá del cielo. Pero el maná viene con una prueba de saber si iban a confiar en Dios o no. No podemos aceptar el maná de Dios sin pasar la prueba de la confianza en Dios. Debían recoger la porción de un día y el sexto día el doble, para el día de reposo. Por la tarde traería codornices para comer carne. Dios dice que las murmuraciones no son contra Moisés, sino contra él. El maná era un alimento desconocido. No sé, hoy en día tampoco se sabe, ¿no? Su nombre viene de la pregunta, ¿qué es? O sea, los hebreos dijeron, manjú, ¿qué es esto? Es decir, no es que maná sea un nombre, en realidad dijeron, ¿qué es esto? Y luego, pues, ¿qué es? Manjú, 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 y ha llegado a nosotros como maná. Debían recoger un gomer, una medida, hoy en día diremos un bol, una fiambrera, ¿no? Por persona, unos 1,5 litros. Dice la Biblia que era menudo, redondo, blanco y dulce. Se podía cocer y moler. Su llegada estaba conectada de alguna manera con el rocío del amanecer. De cuando se despertaban, cuando empezaba a aclarar el día, todo el desierto donde estaba el pueblo de Israel, estaba con este alimento. Fijaros que estamos hablando de un mes después de salir de Egipto. Quiere decir que durante 39 años y 11 meses, todos los días había comida. Bueno, todos los días no. De domingo a viernes, porque era el sábado. De domingo a viernes, 6 días a la semana. Y el viernes había que coger el doble, ¿no? Esa era la condición y la prueba. Había que recogerlo de mañana temprano antes de que el sol lo derritiera. Los dormilones no comían, los vagos no comían. No quiere vagos el Señor. Es decir, que de mañana oiré tu voz, dice el salmista, ¿no? Es decir, había que levantarse temprano para alimentarnos de las cosas del Señor. Tenemos que estar preparados desde el principio, ¿no? No podemos dejar las cosas del alimento espiritual para el final, ¿no? Y no podían dejar nada para el día siguiente porque se podría, salía gusanos. Alguno no hizo caso y lo comprobó. El versículo 20, alguno decía, bueno, ahora que tenemos comida, vamos a... Bueno, se le volvía, y ya sabéis que no hay cosa peor que una comida podrida, ¿no? Es decir, el olor ese se nos queda impregnado. Hay que tirarlo, bajar la basura corriendo, porque si no huele toda la casa, ¿no? Es decir, en aquel tiempo no había que bajar la basura, ¿no? Había que enterrarlo en algún sitio, supongo,
pero era la falta de fe, es decir, pues si el Señor ha dicho que lo va a mandar, ¿no? Simboliza que el alimento de Dios es lo primero que debemos buscar cada mañana. Ese alimento nuevo cada día. No podemos vivir solo de experiencias del pasado. Es decir, el maná de ayer no me sirve para hoy. La lectura que hice ayer, bueno, me ha enseñado cosas, pero no me sirve para hoy. El tiempo de oración de ayer no me sirve para hoy. Es decir, tenemos que crecer. Las codornices fueron provistas solo 2 veces, aquí y en Números 11:31. Pero el maná duró 40 años. No cesó hasta que entraron en Canaán. Fue un diario milagro que nos habla de la provisión abundante de Dios para su pueblo. En Números, recordarse el pasaje, el pueblo se quejaba de que todo el día maná, todo el día maná, todo el día maná. Bueno, hay lugares donde se repite la comida, ¿no? Me decía un hermano nigeriano el domingo, dice, yo comí arroz todos los días en mi vida. Cuando he venido a España he cambiado un poco, ¿no? Pero allí comíamos arroz. Si había un poco de carne le ponía y si no había carne, pues simplemente le echabas algunas verduras que recogíamos en el campo y tal. Es decir, que el pueblo de Israel se acostumbró y como hacemos, pues hacían harina y de esa harina hacían diversos tipos de tortas o lo asaban de una manera o lo cocinaban de otra manera o lo comían crudo. Había diferentes formas de ponerla y al igual que el arroz, no simplemente uno se come el arroz blanco, ¿no? Uno puede aderezarlo de muchas maneras, por decir algo, porque el maná pues se supone que era en eso así, era como semilla de culantro, era algo pequeñito, blanco, y su sabor como hojuelas con miel, era dulce, ¿no? Esa planta, conocida también como cilantro de monte, es una hierba tropical perenne y anual. Es nativa de México y pertenece a la familia de las apiaceae, a la cual pertenece también la zanahoria, el perejil, el hinojo. Ese cilantro que dicen no es el cilantro que compramos como hierbas, ¿no? Sino que es un tipo de flor especial que se daba por aquellas zonas y que hoy en día se encuentra en la zona de México. Versículo 23, y él les dijo, esto es lo que ha dicho Jehová, mañana es el santo día de reposo, el reposo consagrado a Jehová, lo que habéis de cocer, cocedlo hoy, y lo que habéis de cocinar, cocinadlo hoy, y todo lo que os sobrare, guardadlo para mañana. Y aconteció que algunos del pueblo salieron el 7º día a recoger y no hallaron. De esta orden del Señor, de que tenían que coger el viernes doble porción, cocinarlo y dejarlo preparado. Viene la enseñanza que luego, es verdad que los fariseos en algunos casos llevaron a extremos, pero de que el sábado era un día para descansar, era un día para descansar en el Señor. Y el concepto de semana es un concepto totalmente bíblico. El concepto de un día, de un mes o de un año son cosas de los astros. Es decir, un día es lo que tarda la Tierra en dar una vuelta sobre su eje, ¿no? Es decir, no tenemos que pensar cómo calculamos un día, pero un día es así. Un mes es el tiempo que tarda la Luna en dar la vuelta alrededor de la Tierra, ¿no? Y un año es el tiempo que tarda la Tierra en dar la vuelta alrededor del Sol. Son datos astronómicos, nos vienen dados. Pero una semana es un concepto espiritual, es un concepto bíblico. Podía haber sido 10 días, ¿no? ¿Por qué no podía haber sido cada 10 días? Bueno, el Señor puso cada 7 días. El 7 es un número que simboliza la plenitud, ¿no? En algunas partes de la Biblia habla de los 7 espíritus de Dios y Dios hizo la creación en 7 días y la luna cambia de fase cada 7 días y eso lo ha hecho el Señor. Pero el 7 es un concepto espiritual que el Señor quiso hacer de que Él hizo la creación en 6 días, en 6 momentos, y el 7º descansó. El Shabbat, o el domingo para nosotros, tiene que simbolizar eso, el descanso, el confiar en el Señor. Dirás, pero no podemos cocinar. Sí, no estamos en la ley. Pasa que el Señor
tenía que dar unos principios claros para él ser el referente. En este tiempo no había templo, no había sacrificios, no había Biblia, no había nada. Era un tiempo que el Señor estaba enseñando un principio. Hay un día para meditar. ¿Meditar en qué? Oye, ¿de dónde venimos? ¿Qué ha pasado en Egipto? ¿Cómo fueron nuestros antepasados? ¿Quién fue Abraham? Ir contando los mayores. Un tiempo para reflexionar, para pensar, ¿no? Y para decir, oye, llevamos 6 días comiendo este maná, nos hemos alimentado, y hoy podemos comer, estar tranquilos, no tenemos que cocinar, no tenemos que ir a trabajar, no tenemos que hacer, y todas esas cosas. ¿Qué ocurrió? Que algunos del pueblo no habían cogido el doble el viernes, salieron a buscar el maná el sábado. Y aquel día de reposo ya era conocido. Parece ser que no se guardaba de manera espacial. Es decir, en Egipto no había día de reposo. En Egipto se trabajaba 7 días cada semana o 30 días cada mes. Es decir, en Egipto no existían, no había el descanso. Cuando yo era joven, por ejemplo, los colegios duraban hasta el sábado a mediodía. Yo no sé si en sus países también es así, pero aquí en España duraba hasta el sábado a mediodía. Teníamos libre, creo que era el miércoles por la tarde, pero el sábado hasta mediodía. Luego, cuando ya fui acabando, ya el sábado no íbamos a clase, ¿no? Ya empezamos a hacer semanas de 5 días, ¿no? Pero eso es así. Pero en el pueblo de Israel en Egipto, lo de la semana de 7 días y un día de reposo, eso no existe. Aquí Moisés les recuerda que deben guardarlo. Será un mandamiento en Éxodo 20, pero estamos en Éxodo 16. Es decir, por lo tanto, no hemos llegado a que Dios dice 6 días trabajarás y harás toda obra, más el 7º día es para el Señor. Ese día no había maná. Los que no lo creyeron, no cogieron. Doble para el día de reposo y al salir se encontraron que no tenían que comer. Bueno, aprendieron la lección. Muchas veces aprendemos la lección a base de vivir experiencias negativas. ¿Podían habérselo ahorrado? Claro, porque es verdad que alguno dijo, no, es que yo el miércoles cogí el doble y tuve que tirarlo el jueves porque se me... Sí, es que el Señor había dicho que cada día tienes que coger tu parte, pero el último día. ¿Por qué? Porque no era una cuestión de la química, de la composición de los alimentos, sino una cuestión de obediencia. Y hay veces que tenemos que darnos cuenta que la cosa no tiene lógica humanamente hablando. ¿Por qué el mismo maná dura 2 días, de viernes a sábado, y no dura 2 días la otra semana? Porque el Señor nos pide obediencia. ¿Y por qué a veces a un hermano el Señor le permite una cosa y a mí no me la permite? O a mí me pide que haga una cosa que no le pide al otro hermano. El Señor me pide obediencia a mí en las cosas que el Señor me pide. Y tenemos que ser obedientes en lo que el Señor nos pide. Versículo 32 de Éxodo 16. Y dijo Moisés, esto es lo que Jehová ha mandado, llenad un gomer de él y guardadlo para vuestros descendientes, a fin de que vean el pan que yo os di a comer en el desierto cuando yo os saqué de la tierra de Egipto. Fijaros, guardaron un gomer, una fiambrera, un vaso, ¿no? Y eso lo guardaron en el arca. Y ahí se mantuvo, o ahí debe de estar, porque ¿dónde está el arca, no? Indiana Jones no la encontró. Se creía que la había encontrado, parecía que la había encontrado, pero no la encontró. Hoy en día hay una teoría de que el pueblo de Israel la ha encontrado, ¿no? Los israelitas tienen ya el arca, pero no está claro, ¿no? El tema es que cuando Nabucodonosor se llevó todas las cosas del templo de Salomón, se llevó todas las cosas, y ahí el relato, en el libro de Reyes, relata que se lleva, y Jeremías se lleva todas las cosas, pero no habla del arca, no habla del arca. Sabéis que el arca fue robada varias veces por los filisteos y la mayoría de las veces la devolvían, porque cuando los filisteos se llevaban el arca venían grandes catástrofes y calamidades sobre esos lugares, ¿no? Entonces tenían que devolverla. Hay una historia, una leyenda,
Algunos lo basan en algunos versículos bíblicos, pero la verdad es que hay que retorcer mucho las cosas, ¿no? Y es cuando un zapato no está pequeño y hay que poner un calzador y hacer mucha fuerza, pero ese zapato nos aprieta demasiado y no estamos cómodos, ¿no? Así que el profeta Jeremías sobrevivió al ataque de Nabucodonosor y Nabucodonosor tenía orden de parte de Dios de dejarlo escapar, y Nabucodonosor dio orden a Nabuzaradán, a su general, diciendo: te traes preso a todos los sacerdotes, a todos los príncipes, pero a Jeremías que vaya donde él quiera, ¿no? Y Jeremías se fue. Y se dice que Jeremías, por una serie de artilugios que había en el templo, escondió el arca en un subsuelo, y algunos dicen que la han encontrado, pero oficialmente nadie dice nada. Pero lo cierto es que dentro del arca, cuando la hicieron, el arca todavía tardará unos 3 meses, unos 2 meses llegar al Sinaí y unos como un año en hacerse el arca, pero guardaron un gomer del maná. En el arca pusieron una vara de almendro de Aarón, las tablas de la ley que Dios escribió de su propia mano, es importante, un vaso, un recipiente con el maná. Esas son las 3 cosas que había dentro del arca, ¿no? Y luego encima había una bandeja donde se ponía la sangre. Dijo Moisés a Aarón: toma una vasija y ponle ya un gomer de maná y ponlo delante de Jehová para que sea guardado para vuestro descendiente. Y Aarón lo puso delante del testimonio para guardarlo como Jehová lo mandó, ¿no? Dios manda recoger un gomer de maná y ponerlo en una vasija para el recuento de las generaciones. Es decir, esto es lo que os he dicho: había una rama de almendro, que luego la veremos, las 2 tablas de la ley y una vasija con el maná, ¿no? Y bueno, esto sería una radiografía una radiografía muy adelantada, porque no había radiografías en aquel tiempo, ¿no? Pero eso sería para que viéramos lo que había dentro. Con el maná Dios nos enseña varias cosas. Todo lo que tiene que ver en todo este pasaje, pensemos que es cómo se está formando el pueblo de Dios, y todo tiene aplicaciones a nuestra vida, Egipto era el mundo, Faraón era Satanás, las pruebas eran las plagas eran el poder de Dios para sacarnos adelante, etc. Dice, el maná significa, Él es quien provee para nuestras necesidades. Confiemos en ello y no nos afanemos. No debemos ser avariciosos. Cada persona recogía solo lo que iba a comer. Si cogía de más, criaba gusanos. Es decir, cuidado con la avaricia y confiemos en que Dios va a cubrir nuestras necesidades. Dios quería que los israelitas aprendieran a obedecer sus instrucciones. Por eso da una serie de reglas que debían seguir para recoger el maná. Por la mañana, un gomer, doble el 6º día, nada el día de reposo. El maná era un símbolo profético de Cristo, porque Cristo es el pan verdadero que descendió del cielo. El maná descendía del cielo. Era el alimento espiritual. Él es nuestro alimento, no solo para 40 años, sino para toda la vida, ¿no? Toda la congregación de los hijos de Israel, estamos empezando el capítulo 17, dice, partió del desierto de Sin por sus jornadas, conforme al mandamiento de Jehová, y acamparon en Refidín, y no había agua para que el pueblo bebiese. Y altercó el pueblo con Moisés y dijeron, danos agua para que bebamos. Y Moisés le dijo, ¿por qué altercáis conmigo? ¿Por qué tentáis a Jehová? Así que el pueblo tuvo allí sed y murmuró contra Moisés, y dijo, ¿por qué nos hiciste subir de Egipto? Para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros ganados. Es decir, cada poco tiempo surgen las protestas, surgen las quejas, suben las discusiones. Y no importa lo que Dios esté haciendo, siempre la queja era más alta que la gratitud. Y no habían aprendido a orar al Señor. No habían aprendido a decir, Señor, ¿qué hacemos? ¿Cómo podemos obtener agua? No, era quejarse, porque Moisés no estaba trayendo el agua antes que ellos eso.
Moisés les advierte que él no es quien les puede dar agua y que están altercando con Dios. Se acuerdan otra vez de Egipto, no habían aprendido nada del pasado. Olvidaron pronto que Dios siempre provee. Mira que el milagro lo veían todas las mañanas estaba aquello lleno de maná, pero aún así olvidaron las cosas. Entonces clamó Moisés a Jehová diciendo, ¿qué haré con este pueblo? De aquí a un poco me apedrearán. Moisés siempre va a Dios y ese es el ejemplo que tenemos que ver. Él no se pone a discutir con el pueblo, intenta enseñarle, pero va a Dios. Claro, Moisés ha tenido su tiempo de aprendizaje. Como alguien ha dicho, Moisés estuvo 40 años siendo todo lo que podía ser en el mundo, el más importante. Estuvo 40 años no siendo nadie para poder estar 40 años haciendo la voluntad de Dios. Es decir, no fue inmediato, pero Moisés había aprendido. Moisés tuvo la visión de la zarza. Moisés veía que Dios le decía, ahora voy a mandar piojos, ahora voy a mandar rana, ahora voy a hacer esto. Moisés veía como Dios se adelantaba. Moisés le dice el Señor, levanta los brazos y se abrirá el mar, y se abrió el mar. Moisés creía en Dios. Moisés era un hombre creyente. Y entonces dice, cualquier día estos me van a matar, me van a apedrear, porque siempre están quejándose. Y Jehová dijo a Moisés, pasa delante del pueblo, y toma contigo de los ancianos de Israel, y toma también en tu mano tu vara con que golpeaste el río, y ve. He aquí que yo estaré delante de ti, allí sobre la peña en Horeb, y golpearás la peña, y saldrán de ella aguas, y beberá el pueblo. Y Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos. Es decir, estar en Horeb, la cordillera de la que el Sinaí es un pico, ya estaban llegando al Sinaí, ¿no? Como aquí decimos la Serra de Tramuntana, ¿no? Pues estaban en Buñola, ¿no? A los que sepan, los que no sepan, bueno, pues estaban en Buñola, ahí en la esta, y dice, Dios dice a Moisés que en presencia de los ancianos y de Israel golpea la roca con su vara y saldrá agua. Era una prueba de fe, y así se hace y tienen agua. Este hecho va a tener mucha trascendencia en la vida de Moisés, porque aquí Dios le dice, para que todos vean que Dios actúa a través de Moisés. Y Dios le dice, dale un palo a la roca. Y dice la leyenda, hay una roca en ese sitio que está partida por la mitad, ¿no? Más o menos donde se encuentra, y que ahí empezó a brotar un manantial. Claro, y lo hizo delante de todos los ancianos de Israel, un poco para que el Señor decir, a ver si estos ancianos controlan a la gente, que se relaje, que no critique. Y apareció un manantial en medio del desierto, con lo cual era algo realmente extraordinario. 40 años después, o 30, varios años después, el Señor le dice, háblale a la roca. Y Moisés está tan cansado del pueblo y tan harto que dice, venga, ¡pam! Y volvió a golpear la roca. Y por ese motivo, porque la segunda vez, en vez de hablar a la roca, la golpeó, Moisés no entró en la tierra prometida. Yo creo que había más cosas que el Señor no tiene, pero ese fue el hecho que el Señor le dijo, no vas a entrar en la tierra prometida. Se dice que en esta zona hay rocas con una capa tan delgada que un golpe de vara hará salir el agua. Las cuestiones que Dios les provee el agua necesaria para todo el pueblo, ¿no? Este es el milagro del Señor. El apóstol Pablo nos dice en 1 Corintios 10:4 que la roca era Cristo. La roca es otra figura profética de Cristo. Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Él es el agua de vida. La humanidad está en un desierto espiritual y solo Cristo puede saciar su fe. Bueno, hasta aquí. La semana que viene entraremos en la llegada a Sinaí. Es un momento extraordinario. Es un momento, hasta ahora Dios ha estado dando instrucciones. Por ejemplo, ayer les ha dicho, el sábado no se trabaja.
luego se va a dar un mandamiento. Les ha dado instrucciones de cómo tienen que obedecer y esas cosas. Pero ahora viene Sinaí, que es donde Dios les da mandamientos y estatutos. Los 10 mandamientos, que hasta hace poco tiempo eran el núcleo central de la mayoría de leyes en los países cristianos. Hoy en día pues todo eso se está cambiando y así le va al mundo, ¿no? Pero esto era así. Pero bueno, Sinaí es un momento trascendente, capítulo 18, 19 y 20, 19 y 20 sobre todo, ¿no? Aquí está la llegada, pero estamos 3 meses después de la salida de Egipto y 3 meses después el pueblo está para recibir las leyes. Un pueblo puede ser pueblo cuando tiene leyes propias, ¿eh? Ya no serán las leyes de Egipto, las leyes de Egipto ya quedan obsoletas y son las leyes del Señor, ¿no? Por ejemplo, algunos lo saben, otros no. Nuestro hermano Eduardo había perdido el pasaporte, ¿no? Y ha tenido que ir a hacer su pasaporte porque él tiene la nacionalidad de salvadoreña. ¿Por qué? No puede hacerse un pasaporte en España si no tiene nacionalidad española, ¿no? Entonces, cuando un pueblo tiene leyes propias, es cuando realmente tiene identidad, ¿no? Y el pueblo de Israel, a partir del Sinaí, va a tener identidad. Por eso el plan de Dios era llevarlo ya hacia la tierra prometida. Pero a veces nuestra dureza de corazón, nuestra desobediencia, nuestra rebeldía, nuestras murmuraciones nos impiden avanzar en el plan de Dios. Dios tiene planes para nosotros, pero nosotros tenemos que también entrar en el plan de Dios, ¿no? Muy bien. ¿Alguna pregunta que no tenga respuesta?